Noticias Andrés Cuello fue un proyecto que yo había realizado, no tiene mucho tiempo. Lo realicé porque quería poner en práctica lo que había aprendido de una librería de JavaScript llamada React.js. React.js es una librería de JavaScript creada por Facebook y mantenida por ese equipo. Lo que permite hacer esta librería es una interfaz de usuario. Lo interesante es que permite romper, por así decirlo, todo tu sitio, tu aplicación en pequeños componentes independientes. Tengan esto en cuenta, cada componente contiene un ciclo de vida, puedes pasar información, un componente entre otros, eso se llama props, y cada componente puede tener un estado. Entonces un estado puede contener props y un ciclo de vida. React.js tiene muchísimas cosas lo que le hacen interesantes, lo que hace tener una aplicación reactiva, pero enfoquémonos solo en esas tres cosas. La UI se ve así, es simplemente un sitio donde yo realicé que podía compartir información con los alumnos o los compañeros de mi institución, sí, de mi institución donde yo estoy. Por ejemplo, si mandaban algún deber, yo podía compartirlo. Si mandaban algún trabajo que tenga que ver con código, también podía compartirlo. Cualquier persona se podía registrar simplemente con un correo. En esta pestaña, en general, yo consumía una Fetch API donde mostraban una Fetch API, obviamente de Google, donde mostraban las noticias de tecnologías más recientes. Simplemente extraía lo que era la imagen, un título, una descripción y la URL. En este caso, si mandaba un deber de código que tenga que ver con programación, lo publicaba y eso te redirigía a un repositorio de GitHub que yo tenía. Y también asimismo, si mandaban alguna investigación o algo, te redirigía a una vista de Google Drive que tenía en mi cuenta. Esto es lo interesante y es lo complicado. A mí se me hizo algo complicado entender el ciclo de vida de React. Ten en cuenta que React son múltiples componentes para poder entenderlo mejor. En un sitio web se repite mucho lo que es la navegación y el footer, el pie de página. Así que si estás haciendo tu sitio con HTML, probablemente en cada pestaña tienes que copiar y pegar esa misma cabeza, copiar y pegar ese mismo pie de página, porque en todas las páginas son iguales. Entonces, en vez de hacer ese código, pegar, copiar, React lo que hace es que los componentes sean reutilizables. Si tienes un componente del footer o un componente de navegación, simplemente en las siguientes páginas mandas a llamar a ese footer y mandas a llamar a esa cabeza y ya se presenta. No es necesario copiar y pegar. Eso es lo que hace importante React, que sea reactivo y que pueda reaccionar, que pueda ser reutilizable. En el montaje, lo primero que se ejecuta es el constructor, porque React se maneja mediante clases. Es como la programación orientada a objetos de JavaScript. Quiero dejar claro que creo que JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos, pero sí simula este paradigma mediante clases. Antes lo hacía mediante prototype. Entonces, como es con clases que lo estás haciendo, obviamente también en React.js, una pausa, también se puede hacer componentes, pero con funciones, no con clases, sino con funciones. La diferencia es que las funciones no contienen esto, el ciclo de vida, por lo tanto las clases sí. Entonces, cuando tú tienes una clase, lo primero que se ejecuta es el constructor. Si tú quieres inicializar algo en el constructor, como por ejemplo el estado de ese componente, lo puedes hacer ahí. Luego es el render. Cuando llega el render, tu estructura HTML y tu CSS se renderizan hacia el DOM. Quiero dejar claro que React.js solo utiliza un index HTML, solo uno. Jamás renderiza hacia otra página. Simplemente cuando tú cambias de página, lo que hace es se renderiza toda esa pantalla y muestra la siguiente. No es necesario crear otro HTML, solo funciona con uno. Puedes tener cientos y cientos de pestañas y sigue siendo solo un HTML, porque ya te dije que React es reutilizable. Entonces, cuando llega al render, lo que hace es que al DOM se va el HTML, el CSS y la programación de JavaScript. Quiero también dejar en claro que donde se hacen todas estas cosas es en un archivo de JavaScript que se le determina como no me acuerdo cómo se llama, JSX creo, que es la forma de poder entender HTML dentro de un archivo de JavaScript. Es muy interesante.
Entonces todo eso se hace en el render, se va. Ahora, para obtener los datos, tú puedes mandar a llamar al component digmount, que es una función de React.js. Lo que hace es ejecutar una función después que la estructura se renderiza en el DOM, se renderiza en tu sitio. Un ejemplo puede ser esto. Entonces yo renderizo la estructura del CSS y después que se renderiza mando a llamar los datos de una API de Google, la imagen, el título y la descripción. Luego sigue la actualización. Recuerde que cada componente tiene un estado. Entonces, en el montaje, por el momento, el estado es el estado que tiene esa imagen, ese título y esa descripción. Eso puede que no cambie, pero imaginemos que estás en una red social. Entonces, una persona le da like a tu publicación. Esa publicación tiene 3 likes, ahora tiene 4. Ahora, ¿cómo hago para actualizar? Si tú no estuvieras utilizando React.js, lo que tenías que hacer es actualizar ese sitio para que se vuelva a cargar toda la página para que se muestre solamente el cambio en ese componente. Y eso eso es una experiencia de usuario muy mala. Entonces, lo que hace React.js es comparar el estado actual de ese componente con nuevos estados. Esos nuevos estados esos nuevos datos pueden venir desde una base de datos. Entonces, hace la comparación. Este componente tiene 3 likes, pero cuando yo mandé a llamar a la base de datos, me dice que tiene 4. Entonces no son iguales. Entonces aquí hay que renderizar otra vez. Y allí es donde se vuelve a hacer el render. Se vuelve a mandar todo lo HTML, el CSS hacia el DOM. Y con el component did.made lo que hace es cambiar esos datos. Por último, en el desmontaje es simplemente una función de propio React, component with will outmount, que permite eliminar un componente. Así de simple, ese es el más fácil. Entonces, a mí también se me resultó muy difícil entender este ciclo de vida, pero luego te acostumbras. También utilicé Git. Git es un sistema de control de versiones que lo utilizan mucho los programadores. Lo que hace Git es llevar un seguimiento a todos sus archivos. ¿Qué archivo eliminaste? ¿Qué archivo modificaste? ¿Qué archivo borraste? Si modificaste un archivo, ¿en qué línea? ¿Cuántas líneas fueron las diferencias? Entonces, este es como tú tenías ayer y tú realizaste un cambio, entonces esto es lo que tienes ahora y te manda la comparación y es muy factible. Puedes crear ramas, por ejemplo, si tú quieres realizar un cambio y no estás tan seguro si va a funcionar, tú puedes crear una rama. Una rama es como una referencia de tu propio proyecto, pero aparte. Y si tú haces los cambios y no te funciona, pues simplemente borras esa rama. Y si sí te funciona, simplemente no tienes que volver y copiar, sino que con unos comandos funcionas esa rama con la rama principal. Y todos tus cambios se acoplan. Y es muy factible. Y eso es lo que hace la diferencia entre un programador y un programador que hace de las formas muy antiguas. Si no estás utilizando Git, probablemente lo que hace es crear una carpeta que diga proyecto versión 1, proyecto versión 2, proyecto ahora sí vamos, proyecto ahora sí está la final, proyecto, y un montón de carpetas terminas. Y terminas copiando y pegando código. Mientras que con Git esto puede acabar. Ahora, Git funciona en tu computadora pero de forma local. También existe algo que llama GitHub, que puedes publicar tu repositorio local, todos tus archivos, en un repositorio remoto en internet. Para eso tienes que crear una cuenta, obviamente. Y cuando ya tienes una cuenta, lo que haces es crear un repositorio en GitHub y enlazarlo con una URL a tu Git de tu forma local y con un comando llamado git push a tal rama, mandar todos esos cambios hacia internet. Y es así de fácil, es tan rápido, es muy factible. Y si estás, por ejemplo, queriendo ver código de otra persona y lo quieres ver en tu propia máquina, pues un comando que llama git clone, que puedes clonar ese repositorio. Si estás trabajando en un equipo de trabajo y una persona está, por ejemplo, en el mismo repositorio, está trabajando y la otra persona también está trabajando en ese mismo repositorio, y entonces va a haber muchos cambios. Y una persona no puede mandar cambios si la otra persona hizo otros cambios. Entonces git pull lo que te hace es traer los cambios que otra persona hizo. Es muy factible, es muy factible. Entonces, cuando ya todos estos archivos
está en un repositorio remoto e internet, por así decirlo, ahora lo que hago es crear un server gracias a una aplicación llamada Node, que es muy famosa gracias a que tiene algunos demos y puede ejecutar aplicaciones de JavaScript. Tiene React.js, tiene Next.js, tiene Node.js, tiene muchísimos con aplicaciones que son de JavaScript. Simplemente creas un servidor, te manda un dominio, la URL, donde se puede visitarlo, y lo que hace es cuando tú ingresas a esa URL, no va a detectar cuál es esa URL y va a mandar a los archivos necesarios a tu repositorio remoto que están allá. Obviamente todo esto es gratis, nada te va a cobrar. Y muestra en pantalla todo lo necesario. Muestra en pantalla, por ejemplo, en el Next.js, en el index, va a mostrar la primera página, vas a otra página, nunca recargas, sino que te muestra la otra página, porque React es interactivo. Entonces, así es como se realizó este proyecto. Aparte de que puede que sea muy pequeño, me ayudó a entender cómo funciona realmente React. Gracias.